¿Ustedes qué se imaginan cuando escuchan el nombre Francisco Flores? Quizá la dolarización en el año 2001 o la subida de precios de la mayoría de productos de la canasta básica. O quizás piensen en los fondos de Taiwán que se robó, ¿verdad? Yo estimo que esos fondos me extrañaría, me extrañaría mucho si fueran menos de 15 o de 20 millones de dólares, pero la verdad que no tengo idea. En respeto a los salvadoreños, he venido a contestar todas las preguntas que tengan a bien hacerme los diputados. Está hablando cosas irrelevantes y yo no tengo por qué ni preocuparme, ni ponerle atención, ni contestarle. Tengo demasiadas cosas importantes que hacer. Francisco Guillermo Flores Pérez, expresidente de El Salvador, fue uno de los presidentes que protagonizó uno de los casos de corrupción más emblemáticos en la historia del país. Desde la acusación inicial de malversación de fondos provenientes de donaciones de Taiwán hasta los señalamientos de vínculos con paraísos fiscales y empresas extranjeras. El caso de Flores marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la corrupción en El Salvador. En 1999, Flores asumió la presidencia como el candidato más joven del Partido Arena, un partido de derecha que había liderado al país desde el fin de la Guerra Civil en 1992. Flores, con estudios en Harvard y Oxford, fue presentado como un político moderno, capaz de liderar un proceso de transformación económica en el país. Entre sus políticas más destacadas estuvo la dolarización de la economía en 2001, como se mencionaba al inicio, una medida que trataba o buscaba estabilizar el país y atraer inversión extranjera. Sin embargo, esta decisión dividió opiniones. Mientras muchos celebraron la estabilidad que trajo al tipo de cambio, otros criticaron la pérdida de la soberanía monetaria y el impacto negativo en los sectores más vulnerables como la economía. Para mí lo que la dolarización vino a crear fue una gran inflación. ¿Por qué? Al cambio de la moneda, entonces vino lo que aquí en el mercado a ti te costaba 5 colones, hoy te está costando $1. Lo que a ti antes te costaba 1 colón, hoy te cuesta 25 centavos de dólar. ¿Con cuánto uno podía almorzar anteriormente en colones? Usted almorzaba con 10 colones. Hoy vaya a buscar un almuerzo en menos de $1. Lo único que puede usted alcanzar a comprar y algunos lugares de mala calidad son las famosas tortas mexicanas. La administración de Flores también se enfocó en fortalecer las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos y Taiwán. La última nación ofreció apoyo económico significativo a través de donaciones, lo que consolidó la diplomacia salvadoreña en el ámbito global. A pesar de estos logros aparentes, su gobierno no estuvo exento de controversias. Las políticas económicas y sociales fueron cuestionadas por perpetuar la desigualdad, y lo que comenzó como una presidencia prometedora terminaría marcado por acusaciones de corrupción que sacudirían la confianza de los salvadoreños en su clase política. Por lo tanto, señor Castro, es absolutamente intolerable. Quiero mencionarle pues que por la premura y por la situación hemos evacuado totalmente el hospital, o sea, toda la torre del hospital está sin ningún paciente, todos ellos fueron sacados por nuestro personal, ¿verdad? A sitios que hemos llamado sitios de emergencia, en los cuales los estamos manejando, le estamos dando la atención a nuestros pacientitos y que de alguna manera pues son sitios de emergencia improvisados. Para empezar a entender un poco del escándalo, tenemos que remontarnos hasta el año 2001. El primer terremoto, ocurrido el 13 de enero de este mismo año, tuvo una magnitud de 7.7 en la escala de Richter, y su epicentro se localizó frente a las costas del Pacífico. Este sismo fue sentido en la mayoría de la región centroamericana, pero El Salvador fue el país más afectado. Apenas un mes después, el 13 de febrero, un segundo terremoto de magnitud 6.6 agravó la situación. Ambos eventos dejaron un saldo combinado de más de 1.200 muertos y miles de heridos, y alrededor de 1,5 millones de damnificados. Los terremotos provocaron daños catastróficos en viviendas, infraestructura vial y servicios básicos. Además, la economía del país, que dependía en gran medida de las remesas y de la agricultura, sufrió un duro golpe. Los sectores más vulnerables, especialmente las comunidades rurales y áreas urbanas marginalizadas, enfrentaron la peor parte de los estragos. Ya pasó. Uno de los episodios más impactantes de estos terremotos fue el deslave en la colonia Las Colinas, la cual se encuentra ubicada en Santa Tecla. Una enorme masa de tierra y roca se desprendieron de la cordillera del Bálsamo, sepultando
más de 100 casas y cobrando la vida de al menos 500 personas. Este desastre no solo fue el resultado del movimiento telúrico, sino también de factores humanos y ambientales. Dicha colonia había sido construida en una zona considerada de alto riesgo, por su cercanía a la cordillera, cuya composición geológica y pendiente la hacían propensa a deslizamientos. A pesar de las advertencias de expertos en años previos, la urbanización continuó sin un adecuado estudio de mitigación. La deforestación a la zona, sumada a una planificación urbana deficiente, exacerbó el impacto del desastre. El terremoto cobró la vida de 944 personas. Al menos 500 fueron en la colonia antes mencionada. Los 45 segundos que duró el movimiento marcaron la vida de miles de personas. En este caso también hay gente soterrada. Sí, todas las casas de aquí de este sector están acabadas. Le voy a permitir hablar. Usted me ha pedido, ¿verdad? No, adelante, habla. A finales del 2013, la Fiscalía General de la República inició una investigación para esclarecer supuestos nexos entre Flores y un caso de peculado vinculado a la empresa italiana Enel y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa-Cel. Aunque no se hallaron pruebas directas de pagos de Enel al expresidente, la investigación reveló transferencias sospechosas realizadas por la Embajada de Taiwán en El Salvador hacia cuentas en el International Bank of Miami. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía descubrió que Francisco Flores recibió 3 cheques por un total de $10 millones, supuestamente destinados al financiamiento de su campaña política. Sin embargo, dado que en El Salvador no existe la reelección presidencial, o al menos no existía, el propósito real de estas transferencias fue cuestionado. Los fondos terminaron en cuentas en Bahamas, un paraíso fiscal, lo que incrementó más las sospechas sobre su uso indebido. Además, se solicitó información al Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre un inmueble en North Miami Beach, Florida, propiedad de la familia Flores. Está viviendo en el caso Enel. Yo estoy convencido que los señores Billy Solván, Miguel Lacayo, sus juntas directivas, actuaron por el bien del país, produjeron una nueva forma de generar energía, que es la energía geotérmica, lo hicieron de manera responsable y correcta y produjeron lo que todo El Salvador quería, una factura eléctrica. El caso poco a poco se tornó más complicado cuando Mauricio Funes, entonces presidente de El Salvador, divulgó en su programa radial un documento que detallaba las irregularidades financieras. Esto vino a generar más tensiones políticas, ya que miembros de Arena acusaron a Funes de utilizar el caso como herramienta de persecución política. Primera vez se pone al descubierto el modus operandi, es decir, la forma habitual, el mecanismo institucional a través del cual los gobiernos de Arena han puesto el aparato público al servicio de intereses de unos cuantos grupos empresariales, sean estos nacionales o extranjeros. En mayo del 2014, la Fiscalía acusó formalmente a Francisco Flores de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad. Se solicitó su captura y el Interpol emitió una notificación roja, permitiendo su detención en cualquiera de los 190 países miembros. La presión internacional aumentó, pero Flores permaneció prófugo por varios meses. Flores admitió en una audiencia ante la Asamblea Legislativa haber recibido dinero, pero argumentó que fue utilizado para otros fines relacionados con el apoyo político a su partido. Promovido acción penal en contra del expresidente de la República, el licenciado Francisco Guillermo Flores Pérez. Tienen relación directa con aquella investigación originada por el ROS que todos ustedes conocen y que conllevó a determinar, a establecer el mal manejo de $15 millones. En ese mismo año, Flores fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario mientras se preparaba su juicio. Sin embargo, desapareció de su residencia, lo que generó especulaciones sobre su paradero. Algunos sugerían que había huido del país con la ayuda de aliados políticos, otros creían que estaba protegido dentro del mismo territorio. Ser descubierto intentando salir ilegalmente del país, Francisco Flores no tuvo más opción que regresar a la capital y presentarse a la comisión especial que lo investiga por la desaparición de más de $10 millones. Y tras juramentarlo por segunda vez, comenzó el interrogatorio. Usted ratifica la declaración que le hizo a la comisión y al pueblo salvadoreño el 7 de enero. A ver, diputado. Sí, yo quisiera que me contestara sí o no, porque es su declaración la que estamos en este momento, no es lo que yo le estoy... Es lo que usted el 7 de enero vino a expresar esta comisión y que toda la población conoce. Mire, diputado, yo no quiero ofenderlo, pero quiero decirle lo siguiente. Usted no puede obligarme a mí a contestarle en la manera que usted
quiere que le conteste? Es que yo le estoy haciendo una pregunta, yo le estoy haciendo una pregunta de sí o no y de su misma declaración. A finales del 2014, debido a problemas de salud, Flores fue trasladado a un hospital privado para tratar un cuadro de trombosis en su pierna derecha. El riesgo de una embolia pulmonar o un paro cardíaco fue citado como justificación para concederle nuevamente dicho arresto. Sin embargo, en 2015 fue de nuevo enviado a las Bartolinas de la Dirección Antinarcóticos. La Cámara de lo Penal revocó esta medida, regresándolo de nuevo a dicho arresto domiciliario, mientras se preparaba para la vista pública el juicio programado para enero del año 2016. He recibido una notificación de que debe ser atendido en este centro hospitalario y bueno, estamos dando cumplimiento. Ya ahorita queda siendo atendido por médicos de este centro y bajo la custodia policial. ¿Hizo mal de salud o él se ha incomodado? No, ahí sería hablar con los médicos forenses, ¿va? Porque no, ¿Ustedes lo han visto mal de salud? Visualmente hace ejercicio todos los días. Está bien. Hace ejercicio todos los días. El caso ganó más notoriedad internacional cuando el nombre de Flores apareció en los papeles de Pandora en 2021. Dichos documentos revelaron que Flores era un beneficiario de varias empresas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, creadas después de su mandato. Estas revelaciones forzaron la percepción de su participación en redes de corrupción transnacional. Otra vez, ¿verdad? La misma cosa. Usted me está pidiendo, al enseñarme un puñadito de piedra, me dice, explíqueme esta. Yo no tengo la información para contestarle esa pregunta. Okay. Usted recibió muchos cheques a nombre suyo, según declaró anteriormente. ¿Cómo cuántos cheques recibió a nombre suyo de Taiwán? No recuerdo, les di cifras generales. Usted dijo la vez pasada como 15 o 20 millones, más o menos. Sí, más o menos. A su nombre. Yo no puedo precisar. A su nombre, no y que no venían para el fisco ni para ninguna institución, sino que venían a su nombre. No, pero, perdón, diputado. Yo tengo la grabación de lo que usted dijo. No, perdón, diputado. Yo lo que le puedo asegurar es que los fondos que a mí me entregó el gobierno de Taiwán entraron para sus destinatarios adentro de la legalidad, cumpliendo sus destinos y entrando íntegramente a sus propósitos. El expresidente de El Salvador, Francisco Flores, falleció este fin de semana a la edad de 56 años. Fue acusado. Flores murió la noche del sábado 30 de enero. La noticia fue difundida a las 10:37 de la noche por su partido político Arena, a través de su cuenta oficial en Twitter. La causa de muerte fue un infarto cerebral causado por una arteria obstruida. De acuerdo con el reporte médico, Flores se encontraba en coma desde el 24 de enero, cuando los familiares lo encontraron inconsciente en su casa de San Salvador. La Fiscalía General de la República envió al Tribunal Quinto de Sentencia el reconocimiento médico forense de levantamiento de cadáver del expresidente Francisco Flores, realizado a las 23:55 del sábado 30 de enero pasado, el cual indica que la causa de muerte fue por un accidente cerebrovascular isquémico. Según fuentes hospitalarias, el deceso del exgobernante de 56 años se produjo a eso de las 22:50, donde el expresidente cumplía su condena de arresto domiciliario. Tan solo 2 días antes de su deceso, un informe médico había confirmado que el político sufría un daño permanente en el sistema neurológico. El escándalo de Francisco Flores marcó un antes y un después en la política salvadoreña. Fue la primera mezcla de la impunidad y la malversación de fondos públicos, los cuales eran destinados a familias que fueron afectadas por el deslave y los terremotos de ese mismo año. Es obvio que la libertad y la democracia son en la historia tan frágiles como escasas. Este conflicto entre estas dos visiones del mundo, si somos un instrumento de un Estado que nos lleva a su gran proyecto, o la íntima convicción que el Estado y el poder están sometidos al individuo y a sus derechos, es el drama en el que estaremos involucrados siempre.